En 2005 me mudé a una casa en las afueras, en el sur de Australia. Casi todas las personas que vivían en nuestra calle llevaban menos de 5 años ahí, a excepción de una pareja de ancianos que vivían al final de la calle. Esta pareja tenía 40 años viviendo aquí. Habían criado sus hijos en esta calle. Ellos decían que pasaban cosas extrañas en este lugar, cosas que mucha gente no podía aguantar y preferían irse. Nunca nos dieron muchos detalles de qué era lo que espantaba a las personas, pero sí nos dijeron que todo empezó a principios de los 90. La primera experiencia que tuve fue una semana después de habernos mudado. Escuché un zumbido de tono grave viniendo de afuera de la ventana de mi habitación. Cuando miré hacia afuera vi una figura negra, alta, con brazos y dedos largos. No tenía rasgos faciales y era un poco transparente. Estaba como pegada a la pared, agarrándose del garaje de mi casa. Por su altura se tenía que agachar. Me le quedé viendo por unos 5 segundos hasta que se dio cuenta que lo estaba mirando y volteó su cabeza hacia mí. Corrí lejos de mi ventana hacia mis papás y les conté lo que vi. Mi papá salió y dijo que no había nada. Este es un dibujo bastante malo de lo que vi. Empecé a juntarme con los vecinos. Todos éramos adolescentes y me contaron sus historias. Todos describían las mismas figuras que yo había visto. Uno de ellos era aborigen y visitaba mucho a su abuelo. Él llamaba a estas entidades los Mayalmula. Una traducción de esto sería los hombres extraños. Él decía que los aborígenes del área ya habían lidiado con ellos mucho antes de que llegaran los europeos, y dijo que no eran de esta tierra, como que no eran nativos de aquí, y que se llevaban niños y se los comían. También mencionó que los aborígenes los desterraron al arroyo, pero como se había secado, los Mayalmula habían regresado de nuevo al pueblo, donde había vivido por 1000 años esta tribu aborigen. Un día mis amigos y yo estábamos jugando cricket en un baldío desierto entre la carretera y mi casa. El sol estaba poniéndose y empezamos a recoger nuestras cosas, cuando nos dimos cuenta que había gente a la distancia, acercándose a la carretera. Entre más se acercaban, más detalles podíamos ver, y nos dimos cuenta que eran completamente oscuros, altos, y que no estaban caminando, sino flotando. Volvimos a escuchar ese zumbido que se hacía más fuerte mientras se acercaban. Corrimos a mi casa y le dijimos a mis padres, pero de nuevo, no nos creyeron. Pude convencer a mi papá a que condujera en su motocicleta a donde estábamos, para que los viera. Después de unos 10 minutos regresó a casa y se veía bastante agitado. Dijo que los vio y que no podía salir de nuevo a ese lugar. Cada vez que le preguntaba detalles, me decía que no habláramos ya de ello. Una noche estaba llegando a casa, después de estar con mis amigos, y pasamos por este lote baldío. Y en la calle, vimos 2 figuras pequeñas sentadas en unos árboles cortados. Solo estaban viéndonos. Uno era más grande que el otro, y de nuevo parecían emitir ese zumbido. Estábamos un poco drogados, entonces pensamos que estábamos alucinando, hasta que nos dimos cuenta que todos estábamos viendo la misma cosa. No podríamos estar alucinando lo mismo al mismo tiempo, ¿cierto? Uno de mis amigos se acercó a la figura más cercana, y cuando dio un paso, la figura hizo como un gruñido profundo, algo que nunca habíamos escuchado. Sin alargarlo más, todos gritamos y corrimos hasta mi casa. Menciono esto porque, a diferencia de las entidades altas, estas cosas eran completamente físicas y para nada transparentes. De lejos parecerían bebés, pero no tenían cuellos. Aquí es donde las cosas se ponen complicadas. Había un grupo de niños que llevaban sus bicicletas más allá del arroyo y andaban por el desierto. Un día no regresaron a sus casas y la gente asumió que se habían perdido. Los encontraron una semana después, a los 5 de ellos. Estaban vivos, sin comida, sin agua, en el desierto australiano, por una semana. Lo que más me asustó fue lo que me dijo uno de los hermanos de uno de estos niños.
Me dijo que su hermano dijo haber visto una luz en el desierto y que por curiosidad la siguieron. Dijo que se sentía sin control y que no dejaron de seguir esta luz por una semana en el desierto. Que no importaba lo lejos que la siguieran, no parecían acercarse a ella. Y que si no los hubiera encontrado el granjero que los encontró, probablemente nunca la hubieran dejado de seguir. Y eventualmente habrían muerto. Siguiendo con esta historia. Mi madre ya se había hartado de que estuviera asustado todo el tiempo, así que llamó a su hermana para que viniera a visitar. Se supone que era psíquica o algo, así que ella viene y en el momento en que llega a nuestra casa, dice que no le digamos nada sobre lo que vimos y que ella va a caminar por la calle un rato y regresará para decirnos qué vio. Cuando regresó estaba visiblemente agitada. Me dijo que nunca había visto cosas así y que se encontró con el espíritu de una mujer aborigen. La mujer, según esto, le dijo que pertenecía a una tribu separada de los Tarahual y que habían llegado a esta área a vivir para escapar de los Mayalmula, pero que estos aún así lo siguieron. La mujer le enseñó imágenes horribles de estas cosas matando niños aborígenes, comiéndoselos por una apertura pequeña en su boca. La mujer después le dijo que ella se había ahogado a sí misma en el arroyo para servir de un tipo de barrera espiritual y alejar a los Mayalmula. Dijo que esto había funcionado hasta que un camino en forma piramidal fue construido en dirección hacia donde los Mayalmula venían, y esto les permitía aparecerse de nuevo. No era el hecho de que el arroyo se hubiera secado como creíamos. La mujer aborigen guió a mi tía por un camino para enseñarle algo todavía más aterrador. Después de comerse a los niños, estos niños renacían, de cierto modo, para ser sus sirvientes. Mi tía dijo que estos sirvientes eran seres físicos que vivían en el desierto y de vez en cuando venían al pueblo por comida. Dijo que eran inofensivos y que, más que nada, vigiláramos que no fueran los Mayalmula. Mi tía estaba confundida y preguntó que si mataban a estos niños para hacerlos espías o cuál era el motivo de todo este proceso. Se le explicó que los Mayalmula parecen tener como intención infligir dolor y sufrimiento a otros, pues no solo comían niños, también violaban tanto mujeres como hombres, provocaban la muerte de bebés en el vientre de las madres, causaban accidentes y mataban a los indefensos. Parecían tener un odio especial por la tribu aborigen de esta mujer, y parecía que querían eliminarlos completamente, y por eso se habían quedado en el pueblo. Mi tía llegó a la conclusión de que los Mayalmula no eran espíritus humanos, no eran espíritus en general. Creía que eran seres físicos que se reproducían, y muchos los llamarían alienígenas, pues no deberían estar aquí. Dijo que ha escuchado de cosas similares en otros lugares del mundo. Después de escuchar todo esto, pusimos nuestra casa en el mercado y nos preparamos para irnos. Aquí una foto del historial de venta de mi casa vieja. Unos días antes de mudarnos, salí a andar en motocicleta. Salí a andar en bicicleta. Y mientras conducía por un camino de tierra encontré esta roca. Fue extraño, pues se veía como si hubiera sido lijada un poco. Y tenía unas cosas engrabadas. No sé si se relacionan a lo que pasaba, pero creo que era alguna broma porque ninguna de las marcas era aborigen. Y estaban, pues, sin orden alguno. Aquí dejo una foto. Para finalizar la historia, un amigo tomó varias fotos de lo que vio. Le pregunté en Facebook si tenía alguna que me pudiera mandar. Y esta es la foto que me pudo enviar.